Corte Constitucional debatirá plebiscito el 18 de julio. En NS Noticias les contamos cómo va la paz. Estaría entonces hablando de que por allá la tercera, última semana de septiembre se realizaría. Un Senado mediador, de puertas abiertas y transparente, pero sobre todo más cercano a los ciudadanos. Legado de la legislatura que termina. Ya no nos pueden meter los micos. ¿Por qué no nos pueden meter los micos? Porque no se acepta ninguna proposición sin que se sepa quién responde por esa proposición. Lo que se debate en el Congreso al alcance de todos. Les contamos cómo los colombianos pueden interactuar con el legislativo. Esto le ha permitido a los ciudadanos tener más información. El abogado Néstor Humberto Martínez es el nuevo fiscal general. Senadores opinan sobre sus retos. Que siga la política criminal para lo que es la fiscalía, para combatir el delito. De cero a siempre ya es política de Estado. Aprobación en el Senado garantizó atención de los niños colombianos. Estos recursos son sagrados para la gente pobre y los niños pobres de Colombia. La otra faceta de los senadores. En NS Noticias les contamos cuáles son sus aficiones. Practico el ciclismo hace más o menos unos 10 años. Bienvenidos a esta nueva emisión de NS Noticias. El gobierno lo anunció a través del ministro para el posconflicto. Una vez los colombianos le digan sí al plebiscito para refrendar los acuerdos de La Habana entre el gobierno y las FARC, se activará el acto legislativo para la paz, que implicará una serie de leyes para cada uno de los puntos de la agenda en Cuba. El paquete legislativo para el posconflicto tendrá 44 nuevas leyes, dentro de las cuales 18 serán a través de facultades extraordinarias al presidente, 22 por procedimiento legislativo acelerado y 4 reformas a la Constitución. Aquí lo que necesitamos es colocar a tono un país que funcione y que trabajemos por la paz para que las generaciones que están naciendo tengan la esperanza de tener un país distinto. Si están hablando de posconflicto es dinero, es inversión social, no darle plata a los guerrilleros, a los cabecillas de las FARC, que entre otras les perdonaron o no les quieren cobrar la plata que se han ganado irregularmente. Y es que según el ministro Rafael Pardo, el gobierno va a centrar las inversiones en el posconflicto en 350 municipios del país donde viven 7 millones de colombianos que representan el 12% de la población nacional. Hay que compensar las zonas afectadas por el conflicto, que es la zona rural de Colombia, y focalizada en muchos sectores de la geografía patria, donde muchos campesinos y agricultores fueron afectados y viven en un nivel de atraso. Se espera que una de esas leyes sea permitir la participación política de las FARC, aspecto que despierta reparos. La participación política tiene que ser del marco de la legalidad, ¿sí? No con armas, sino con los discursos, con las propuestas, con los programas como lo hacemos todos los partidos políticos. Los senadores piden que dentro de las nuevas normas se tenga en cuenta las víctimas, que se invierta más en el campo, que se garantice la formación académica de los desmovilizados y se obtenga un crédito externo a largo plazo para garantizar el éxito de lo acordado en el posconflicto. El 18 de julio será la fecha. La Corte Constitucional fijó ese día como la jornada clave para debatir el plebiscito para la paz. Si el alto tribunal da vía libre a este mecanismo, se espera que se establezca cuanto antes la fecha en la que los colombianos irían a las urnas. Estaría entonces hablando de que por allá la tercera, última semana de septiembre se realizaría. En septiembre sería votado ese mecanismo de refrendación popular que tendría solo una pregunta. Yo creo que debe ser una pregunta sencilla, clara, que permita una respuesta pues sin lugar a dudas y que pueda ser una expresión de la voluntad del pueblo colombiano sobre el proceso de paz. Me parece que la pregunta debe ser simple. ¿Está usted de acuerdo, sí o no, con lo que se negoció entre el gobierno y las FARC en La Habana? Desde el Centro Democrático, el senador Iván Duque advirtió que no hay garantías para quienes decidan no acompañar el plebiscito. Los colombianos deberían tener un voto informado, deberían poderse pronunciar específicamente sobre los puntos más importantes del acuerdo y no un todo o nada, como si fuera un contrato por adhesión en letra pequeña donde no se conocen los detalles. El censo electoral colombiano es de 33 millones de votantes. Solo se requiere que el 13% de ellos, es decir, 4.500.000 votantes, vaya a las urnas a votar. Si gana el sí, todo lo acordado en La Habana tendrá validez. Si gana el no, los acuerdos de paz quedarán al traste. A lo largo del periodo legislativo que termina, el Senado jugó un papel decisivo en la mediación de problemas que desataron choques de la comunidad con el gobierno nacional. La paz fue uno de ellos. Frente a distintas situaciones que se presentaron en el país, el Senado fue un mediador.
Paro Madres Comunitarias. Gracias a la gestión del Senado, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, cerca de 58.000 madres comunitarias firmaron un acuerdo para garantizar sus derechos laborales. Compañeras que han dedicado su tiempo, su vida, han involucrado a sus familias, sus hogares, sus techos a prestar un gran servicio. Paro de indígenas, campesinos y afros que bloquearon las vías del sur del país. Una comisión mediadora liderada por el presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, fueron interlocutores en la mesa de seguimiento a los acuerdos del paro agrario. Desnutrición de niños guayú en La Guajira. El tema, por supuesto, de los indígenas ha sido prioritario durante todo este año. Hemos señalado toda la situación de los guayú, además de que estamos haciendo la 5ª Brigada de Seguridad Alimentaria allá, atendiendo más de 3.000 niños. El Senado comprometido con los colombianos. ¿Y cuál es el balance del papel del Congreso en este año? En ES Noticias habló con el analista político Pedro Medellín. Doctor Medellín, adelante. Sin duda, el Congreso de la República ha jugado un papel muy importante en la discusión de los proyectos que se necesitan legislativamente para el proceso de paz. No solamente en la discusión amplia que se dio para la creación de la base normativa de los acuerdos para la paz que se desarrollan en La Habana, sino posteriormente en las discusiones que han dado y en los desarrollos que han dado en las votaciones para apoyar el avance del proceso y los compromisos que ha adquirido el gobierno. En este sentido, el gobierno colombiano no se puede quejar del apoyo que ha recibido, el respaldo que ha recibido de los congresistas en los compromisos que ha ido adquiriendo en La Habana. Otra cosa es distinta es si uno está de acuerdo o no con el tipo de compromisos. Lo cierto es que el Congreso ha respaldado irrestrictamente al gobierno en esas materias y le ha ido dando curso a la legislación que se necesita. Y otro de los temas bandera durante la legislatura 2015-2016 es el de un Congreso abierto y transparente para los colombianos. La periodista Daniela Vargas habló sobre transparencia y el acceso de los colombianos a los temas que se debaten en el Capitolio con el presidente del Senado, Luis Fernando Velasco. El tema de transparencia, ¿qué le aportó usted al país? ¿Qué le aportó al Congreso en tema de transparencia y por qué trabajó? ¿Qué herramientas le dejó usted al país? Una de las quejas, Daniela, que más plantean los ciudadanos con mucha razón es: queremos saber qué se está debatiendo en el Congreso. Queremos entender que allá las propuestas que llevan defienden intereses colectivos y no intereses individuales. Y la mejor manera de hacerles seguimiento a eso es saber, segundo a segundo, minuto a minuto, qué se debate en el Congreso, quién propone. Antes no se podía. Hoy, con simple uso de la tecnología y con una decisión política de los senadores y de los secretarios de comisión, estamos transmitiendo absolutamente todas las sesiones de comisiones y de plenaria del Congreso al público. Uno se puede meter en la página web creada por funcionarios del propio Congreso y dice: voy a ver, hay un debate en la Comisión Quinta sobre un tema agropecuario, quiero ver quién propone las cosas. Cada una de las proposiciones quedan certificadas, sabemos quién la está presentando. Ya no nos pueden meter los micos. ¿Y por qué no nos pueden meter los micos? Porque no se acepta ninguna proposición sin que se sepa quién responde por esa proposición. Además, el ciudadano en tiempo real se está dando cuenta que se está debatiendo. La iniciativa de un Congreso transparente nace de volcar el Congreso a los colombianos con los estándares más altos de calidad en los procesos. Hace un año estábamos en una posición relativamente mala, pobre, en materia de indicadores de transparencia y de prevención de riesgos de corrupción, según lo había determinado una medición de transparencia por Colombia. Durante este último año se ha estado trabajando arduamente por parte del Congreso en la corrección de esos problemas, de esas deficiencias, con acompañamiento del Instituto Nacional Demócrata de Transparencia por Colombia y de la Secretaría de Transparencia para corregir las dificultades y para lograr ese salto hacia adelante en materia de transparencia que todos queremos. Esto le ha permitido a los ciudadanos tener más información, poder brindar también sus opiniones frente a los proyectos de ley que se están discutiendo, frente a todas las iniciativas legislativas. Con esto todos los colombianos pueden exigir y verificar la transparencia en la ejecución de los recursos y cómo avanzan los proyectos de ley e iniciativas populares que hacen curso en el Congreso. A nivel internacional, Colombia está empezando a convertirse en un referente en lo relativo a la implementación de mecanismos para la transparencia del Congreso. Por supuesto, falta todavía mucho por avanzar,
pero el simple hecho de haber firmado un pacto por la integridad y la transparencia, haberle hecho seguimiento al cumplimiento de esos compromisos, que los mismos se encuentran en un nivel muy elevado de cumplimiento efectivo, muestra que efectivamente hay voluntad política y que cuando se quiere se puede. Todo colombiano que vea que un elemento empaña la transparencia en el Congreso puede dirigirse a los organismos de control del Estado y del mismo Congreso de la República. Bueno, y para hacer el cierre sobre la ley de transparencia, hoy, ¿qué pueden hacer los ciudadanos para aportarle a este proceso? Participar, convocar, asistir a esas audiencias. ¿Qué es lo que podemos hacer hoy los colombianos? Es que no solo son las audiencias, es cualquier reunión del Congreso donde se vaya a tomar una decisión, eso es lo importante. Ya no son reuniones cerradas, son reuniones abiertas. El ciudadano, a través de medios tecnológicos, puede ver qué está pasando, puede intervenir, puede preguntar, puede pedir que se le responda. O sea, abrimos con tecnología el Congreso a todo el país. La modernización de la página web del Senado administrativa de la entidad. Usted solo debe ingresar a la dirección web senado.gov.co y allí podrá seguir en tiempo real las plenarias y comisiones del Senado vía streaming. Además, podrá tener una comunicación activa con los diferentes senadores a través de su cuenta de Twitter. Por otro lado, en la casilla de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, usted puede expresar sus inquietudes al legislativo. Finalmente, en el inicio de esta página web, también se encuentra el boletín legislativo donde todos los ciudadanos pueden informarse sobre las actividades que se llevan a cabo en el Senado de la República. Néstor Humberto Martínez fue elegido como nuevo fiscal general de la Nación. La Corte Suprema de Justicia lo escogió con una votación de 17 votos a favor, superando a los otros candidatos Mónica Cifuentes y Yesid Reyes Martínez. Martínez es abogado de la Universidad Javeriana y ha sido embajador de Colombia en Francia y profesor universitario. Ha ocupado importantes cargos públicos en el país como ministro de Justicia y ministro del Interior. También ha escrito varios libros y le preguntamos cuáles deben ser sus retos y los senadores opinan. El primer gran reto es que la Fiscalía le llegue a los delitos común y corriente que afectan la tranquilidad del ciudadano elemental en este país. Trazar estrategias para desmantelar organizaciones, para lograr la represión del crimen, para lograr el encarcelamiento de los verdaderos actores del crimen y no de los que expresan diferencias políticas. Que siga la política criminal para lo que es la Fiscalía, para combatir el delito y que se adecúe a pasar los procesos en esta nueva época de justicia transicional. La Fiscalía General se creó en el año de 1991 con la promulgación de la nueva Constitución Política y empezó a operar el 1 de julio de 1992. El primer fiscal general de Colombia fue el jurista Gustavo de Gre. La mesa directiva del Senado también es protagonista en este balance. La senadora Nidia Marcela Osorio, primera vicepresidenta del Senado, resaltó algunas de las leyes que hicieron trámite en este periodo. La senadora Nidia Marcela Osorio aseguró que son varias las leyes para destacar en esta legislatura, pero que sin duda la bandera de la paz fue la protagonista. El primero, el plebiscito para la paz. El segundo, el acto legislativo, el cual permite que lo que se está hablando en La Habana se pueda adaptar a lo que nosotros necesitamos. La paz y la finalización de la guerra, asegura la vicepresidenta del Congreso, es el legado para todos los colombianos. Será el momento de pasar de la guerra a esos recursos que se requieren para la educación, para la vivienda, para la recuperación del campo. También resaltó otras leyes como la donación de órganos y los créditos estudiantiles para jóvenes de escasos recursos en educación superior. Tasa de interés cero para esos recursos que el Fondo Nacional del Ahorro destina para dicha causa. La senadora también fue coautora del proyecto de ley de desperdicios de alimentos y autora del proyecto de resocialización para las personas que están en las cárceles. Importantes reformas constitucionales se impulsaron desde el Senado. ¿Cuáles fueron? Lina María Durán habló con el experto, el senador conservador Eduardo Enríquez Maya, en Para Contar. Senador Eduardo Enríquez Maya, bienvenido al Noticiero del Senado. Muchas gracias. Senador, ¿cuál fue el resultado de la ley que aprobó que los personeros y contralores en todo el país sean elegidos por méritos? El informe de la Procuraduría es que, en tratándose del concurso de méritos de personeros, en el 70% de los municipios fue un verdadero éxito. Y tanto éxito tuvo el concurso
Gracias a la ley de la República de origen conservador y una reforma constitucional de origen conservador, que en Bogotá se elige por primera vez después de 200 años de vida republicana a una mujer como personera. Senador, usted que ha sido muy juicioso en las reformas constitucionales, se acaba de aprobar también que ya no existe la reelección presidencial. Ha sido un gran logro del equilibrio de poderes. Se prohibió la reelección presidencial también por iniciativa del conservatismo. De hoy en adelante solo se puede hacer una reforma constitucional para la reelección presidencial a través de un referendo de iniciativa popular o por una Asamblea Nacional Constituyente. Hay una reforma de la cual usted ha estado muy pendiente y es que los que ocupen el segundo lugar en las votaciones puedan ocupar una curul. ¿En qué consiste esto? Deme un ejemplo. El segundo en votos para la presidencia de la República va a ser senador. El segundo en votos para la vicepresidencia de la República va a ser representante a la Cámara. Estos dos personajes en el Congreso de Colombia se encargarán de orientar y dirigir la oposición. Como si esto fuera poco. El segundo en votos para la gobernación va a ser diputado. El segundo en votos para la alcaldía va a ser concejal sin aumentar una sola curul, ni en el Consejo ni en la Asamblea. Pero en el Senado sí. En el Senado una curul y en la Cámara de Representantes otra curul. Creo que ese es el voto útil al que van a tener derecho todos los colombianos. Pues senador, muchas gracias por acompañarnos y estaremos muy pendientes de esas iniciativas suyas que generalmente son reformas constitucionales. Muchas gracias a todos los televidentes. ¿Y la oposición qué papel jugó durante esta legislatura? El presidente del Senado agradeció a todos los partidos políticos el apoyo para sacar adelante los proyectos, el cual calificó de fundamental. Lo que tiene un parlamentario de la oposición es la posibilidad de expresar, de disentir, y hay que respetarle esa posibilidad. Con los partidos de oposición se mantuvo la mejor relación porque se le reconocieron derechos, no se le dio nada extraordinario, simplemente con talante democrático se permitió que se hiciera el debate y entre las cosas que más recordaré fue las palabras amables de los líderes de la oposición frente a la mesa directiva y a la manera como conducimos el debate, permitimos el debate político. En este periodo legislativo se abrió espacio para la participación democrática y equitativa, así lo afirmaron algunos senadores. Nuestra gratitud a los compatriotas que trabajan en el Senado, a quienes integran todo el equipo de la Secretaría, a sus vicepresidentes y muy especialmente a usted por su tolerancia con nosotros. Es notorio, pienso yo, que ese es un oficio que no es fácil, sí, pero sin duda creo que hay una coincidencia aquí en la corporación en relación con que se trató con un talante democrático. La verdad que hubo un cambio significativo en el manejo que usted le dio a esta plenaria, sereno, abriendo los espacios y estando todo el tiempo presente con nosotros. Lo felicito, presidente, mil gracias. Esto permitió el desarrollo del ejercicio legislativo. La plenaria del Senado aprobó la ley de 0 a siempre, que ahora será política de Estado. Sin duda, este fue otro de los grandes logros de este año en el Congreso. La idea es que siempre existan los recursos para que todos los niños en Colombia se acuesten y levanten alimentados y nutridos. Con esta ley de la República ya queda dentro del contexto legal y constitucional de que estos recursos son sagrados para la gente pobre y los niños pobres de Colombia. Me parece excelente que se haya aprobado y sea un programa de gobierno para que quede como un programa de Estado y no solamente un programa en el tiempo presidencial y después entre otro presidente y se cambie. Esta alimentación será garantizada con la carga nutricional que un niño de 0 a 6 años merece para su desarrollo. Volverse dentro de su primera etapa en unos niños competitivos que puedan enfrentar la vida y ser unos niños proactivos para el buen suceso de Colombia. Esta ley no tiene precedentes en la historia de Colombia y se espera que con esta norma los niños dejen de fallecer por enfermedades relacionadas con la desnutrición. Algunos de los retos a 2018 de la política de 0 a siempre son atender íntegramente a 1.5 millones de niños y niñas, producir 6.8 millones de libros, instalar 300 salas de lectura. El presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, y el senador Mauricio Liscano se reunieron con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington para hacer una alianza que busca fortalecer la transparencia y la modernización de los procesos legislativos. Otras noticias en la agenda legislativa de la semana a continuación.
La senadora Olga Suárez aseguró que en la próxima legislatura la Comisión Tercera del Senado continuará estudiando y debatiendo ampliamente la reforma tributaria. Vamos a estar muy juiciosos mirando esa reforma tributaria porque realmente no se puede seguir yendo en contra del bolsillo de los más pobres de los colombianos. La senadora Teresita García celebró la reducción sustancial en la tasa de homicidios en Sucre, pues el Ministerio de Defensa anunció que hoy el departamento posee una tasa de homicidio 10 puntos por debajo del índice nacional. Las cifras de homicidio, de hurtos, todas las cifras han bajado. La Universidad del Cauca otorgó la medalla en el grado de exalumno eminente al presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, por su gestión y compromiso en el avance de proyectos sociales. Un amplio recorrido por Centro y Norteamérica hará este promotor de la paz, recogiendo las inquietudes de los colombianos en el exterior acerca del proceso que se lleva a cabo en La Habana y acercándolos a la mesa de negociaciones. Y en este viaje creemos que podemos contactar unos 3 o 4 millones de colombianos que residen en Centro y Norteamérica. Hoy desde la Plaza de Bolívar, Alexandra Guerrero nos cuenta lo que opinan nuestros seguidores y lo que trinan los senadores en la red. Y hoy en nuestro especial de transparencia desde la emblemática Plaza de Bolívar, esto fue lo que trinaron los senadores en las redes sociales. @senador Soto. Apoyamos el proceso de paz, pero reclamamos al Estado acciones concretas contra grupos subversivos que atacan el país. @senador Yamina P. Y Pueblo Zenú trabaja por el rescate y preservación de las costumbres de nuestra etnia. @Carlos F. Mejía. Juntos para impulsar a Manizales como una ciudad universitaria de Latinoamérica. @Mario Feralco. Seguimos impulsando el tren de cercanías, proyecto que busca articular el Golfo de Morrosquillo con Río Magdalena. @Alfredo Ramos M. Reducir un 20% el Congreso ahorraría unos 80.000 millones al año a los colombianos. El 20 de julio presentaremos ese proyecto. @Nora Tobar. Los venezolanos son nuestros hermanos y el pueblo de Colombia siempre abrirá las puertas para rechazar la tiranía. Los invitamos a que participen en el sondeo semanal. ¿Sobre qué temas le gustaría que legisle el Congreso? Envíe sus respuestas con el hashtag NS Noticias. Durante esta legislatura en NS Noticias les presentamos la otra faceta de los senadores. ¿A qué dedican sus ratos libres? A continuación nos contaron algunos de ellos. Conocimos el lado humano de los senadores, quienes expresaron que la familia siempre será lo más importante en la vida. Cuando nació mi hermanito Sebastián, ese fue un gran momento. Uno trae esos buenos momentos a su mente y su recordación de cómo han sido los padres con uno, lo que nos han inculcado. A estas alturas de la vida y tengo todavía papá, mamá y vean, bien muchachos, bien guapos, bien aliviaditos. Otros nos dejaron ver su faceta deportiva. Practico el ciclismo hace más o menos unos 10 años, mínimo 3 veces a la semana. Practiqué bastante el fútbol y bueno, también me gusta el billar, me gusta el ping-pong de mesa y practico un poco el ajedrez. También conocimos los diferentes gustos musicales y pasatiempos preferidos de los legisladores. Me gustaba mucho Diomedes Díaz, ahora Jorge Celedón, muchos de los artistas así que tienen toda esta música tan bonita. Hoy todos los congresistas que nos permitieron ver su lado más humano aseguraron que seguirán trabajando desde el Senado por el bienestar de los colombianos. Escríbanos y cuéntenos sus historias. Nos pueden encontrar en Twitter como @Noticiero Senado y en Facebook como Noticiero Senado. También si quieren interactuar con el presidente de la corporación pueden hacerlo en Twitter @VelascoLuisF y en la página www.senado.gov.co hay más información legislativa. Hasta aquí la información. Gracias por acompañarnos. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto.